¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a CIAT. Mi nombre es Emanuel Sánchez y hoy hablaremos sobre lo que sería el sistema respiratorio. El sistema respiratorio, como bien saben, es aquel que me va a permitir lo que sería la respiración. Él va a estar compuesto por un conjunto de órganos que se van a encargar del intercambio gaseoso, ya sea entre el medio externo con el medio interno. Muy importante, cuando nosotros inhalamos, el aire que se encuentra en el exterior entra en nuestro organismo y sufren cierto proceso, en el cual en ese aire hay un elemento muy importante que es el oxígeno. Posterior a lo que sería la inhalación, llega a lo que sería la exhalación. A nivel de lo que es la exhalación, se va a liberar todo lo que serían los productos de desecho. En este caso, principalmente cuando se habla de sistema respiratorio, se habla de el dióxido de carbono o CO2. El sistema respiratorio va a cumplir varias funciones. Primero, conducción del aire. Va a estar compuesto de ciertos órganos como es la faringe, la tráquea, la cavidad nasal, que se van a encargar principalmente de llevar ese aire del medio externo hacia los pulmones para que realicen posterior proceso. Va a tener función también de filtración del aire, en el cual va a estar compuesto de ciertos elementos como sería la mucosa, a nivel de lo que es todo el sistema respiratorio, que se va a encargar de purificar ese aire que ingresa, además de otros elementos como algunos vellos que se van a encargar de retener ciertas partículas que provienen del medio externo. Y también cumple una función de intercambio gaseoso. En ese intercambio gaseoso me va a permitir que esa sangre que está poco oxigenada, al momento de la inspiración llega todo el oxígeno hacia lo que serían algunos elementos dentro de los pulmones, en este caso los alvéolos, y van a sufrir un proceso de intercambio gaseoso llamado hematosis. Luego va a permitir lo que sería la expulsión del dióxido de carbono que llevan esas células o el intercambio que se produce en dichos alvéolos. Muy importante. Cuando se habla un poco de los compuestos, va a estar compuesto de lo que serían los pulmones, que es como tal el órgano principal, y las vías aéreas que vamos a hablar más adelante. Ahora, hablamos de la composición. Va a estar compuesto de varios elementos. Si hablamos de la parte conductora, va a estar compuesto principalmente de lo que sería la cavidad nasal, que va a cumplir varias funciones, ya la vamos a hablar más adelante. Va a estar compuesto de la rinofaringe y la orofaringe, que simplemente es la faringe. Sin embargo, la faringe la vamos a ver que va a estar dividido en tres porciones. La rinofaringe comunica con lo que sería la cavidad nasal, la orofaringe con la cavidad bucal y la laringofaringe va a comunicar con la laringe. La laringe es un elemento que se encuentra en esta región que va a estar compuesto de muchos elementos cartilaginosos. Va a cumplir funciones de fonación que las vamos a ver y a detallar un poco más adelante. Va a estar compuesto también de lo que sería la tráquea, que es un conducto, un cilindro cartilaginoso y muscular que me van a permitir el paso de aire desde la laringe hacia los bronquios, que vamos a ver que va a estar compuesto de un bronquio principal izquierdo y otro derecho. Y por supuesto los bronquios principales, que son dos, uno izquierdo y uno derecho, que se van a llegar o van a dirigirse hacia lo que sería el hilio pulmonar. Aquí tenemos varias imágenes. Aquí tenemos lo que sería la faringe, que va a estar compuesto de muchos elementos musculares, por lo menos el músculo constrictor superior, medio e inferior de la faringe. Aquí observamos lo que sería la cavidad nasal, en el cual podemos observar el cornete nasal superior, el medio e inferior, en el cual en su parte posterior se va a comunicar
con la rinofaringe. Y en esta imagen se observa lo que sería la cara mediastínica de los pulmones en este caso, en el cual en esta región se encuentra el ilio y el ilio del pulmón derecho. Aquí se observa también lo que sería la tráquea, en el cual aquí se va a encontrar la bifurcación que me va a formar el bronquio principal, tanto izquierdo como derecho. Cuando hablamos de lo que sería la composición respiratoria, son aquellos elementos que se encuentran dentro del pulmón. Hay muchos elementos, como serían los bronquios respiratorios, que son la continuación de esos bronquios principales. Luego se subdividen en ciertos elementos, como son los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alveolos. Los alveolos son unos elementos que van a estar rodeados de capilares, en el cual me van a permitir ese intercambio gaseoso. Y los sacos alveolares es simplemente la aglomeración de dichos alveolos. Aquí tenemos una imagen. Aquí tenemos un alveolo y en esta región se pueden observar sacos de alveolo llamados sacos alveolares. Y en la imagen del lado izquierdo se observa lo que sería la bifurcación de la tráquea, que hablaremos más adelante, en el cual me va a dividir en un bronquio principal izquierdo y un bronquio principal derecho, que a su vez se va a subdividir en distintos partes de los bronquios que se van a dirigir a los distintos lóbulos de mis pulmones, tanto el izquierdo como el derecho. Hablamos de lo que sería la composición, en este caso mecánica, que ayuda a lo que es el proceso de ventilación, que son aquellos elementos que me van a permitir que el proceso de inhalación y exhalación ocurra. En este caso, tenemos el tórax, que va a estar compuesto de algunos elementos como son los músculos intercostales, tanto medio, externo e interno, que me van a facilitar que expanda y retraiga el tórax para darle mayor capacidad a dichos órganos, en este caso los pulmones. El diafragma, que es un elemento músculo tendinoso, que al momento de la inhalación, él desciende jalando, por así decirlo, a los pulmones y permitiéndole o dándole mayor espacio a dichas estructuras para que se puedan llenar de aire, en este caso para procesos como es el intercambio gaseoso, y luego él asciende para liberar ese aire que se acumula en los pulmones a través de la exhalación. Hay otros elementos, como son elementos tendinosos, elásticos, que le favorecen a dichos procesos de ventilación. Ahora, si hablamos un poco de cómo se divide el sistema digestivo, lo podemos dividir en dos porciones. Lo podemos dividir en un tracto respiratorio superior y un tracto respiratorio inferior. El tracto respiratorio superior va a estar compuesto de la cavidad nasal, de la faringe y la laringe. Aquí lo observamos, cavidad nasal, faringe y laringe. Hay un tracto respiratorio inferior que a su vez va a estar compuesto de tres elementos, que va a ser la tráquea, como se observa en la imagen, los bronquios principales, ya sea izquierdo o derecho, y los pulmones, que sabemos bien que va a estar compuesto de ciertas estructuras que me van a permitir el intercambio gaseoso. Ahora, empecemos a hablar primeramente de las vías aéreas superiores. Esta imagen como se observa en esta. Primero empecemos hablando de la cavidad nasal. La cavidad nasal es uno de los primeros elementos en donde pasa el aire y va a cumplir muchas funciones importantes que las vamos a hablar más adelante. Primero que nada, son dos fosas una fosa par que va a estar separada
por un tabique óseo cartilaginoso, este que se observa aquí. Es decir, ese tabique va a estar compuesto de un elemento óseo y otro elemento cartilaginoso. Ya lo vamos a ver más adelante. Posee dos orificios de comunicación, una externa o que comunica hacia el exterior, llamado narinas, que lo más importante de las narinas es que poseen algunos vellos que van a cumplir funciones de purificar o filtrar ese aire que ingresa a la cavidad nasal. Y por último tenemos una comunicación posterior, aproximadamente en esta región, llamadas coanas. Esta que se observa aquí, esta es una vista posterior de mi cavidad nasal, y en esta región se encontraría las coanas, que principalmente comunica con la rinofaringe, es decir, la porción de la faringe que comunica con mi cavidad nasal. Entonces repetimos, fosas pares separadas por un tabique óseo y cartilaginoso que va a estar compuesto de dos orificios principales, uno externo llamado narinas y uno interno o posterior que se llama coana, que va a comunicar con la rinofaringe. Aquí tenemos una imagen, tenemos las coanas, las narinas en este caso y las coanas. Aquí se observa lo que sería la mucosa nasal y unos elementos óseos que vamos a hablar más adelante, que es el cornete nasal superior, medio e inferior, en el cual en su porción media se encuentran unos espacios llamados meatos que comunican con los senos ubicados en mi cavidad craneal, muy importante. Aquí se observa lo que es el elemento óseo y cartilaginoso. Este que se observa de blanco es el elemento cartilaginoso que va a conformar mi tabique nasal, y este que se observa en esta región corresponde a la porción ósea. En este caso está compuesto por un hueso llamado Böhmer, que es impar y único. Que observamos el cráneo en una vista anterior y observamos los elementos óseos, cornete nasal superior, medio y el inferior, que no se observa en la imagen. También tenemos que recalcar que a nivel de lo que es la nariz como tal, va a estar compuesto de tanto elementos óseos, que son los huesos nasales, como elementos cartilaginosos y adiposos, en el cual completa todas las estructuras que me van a formar la nariz. A su vez, internamente, también a nivel de lo que es la cavidad nasal, se encuentran algunos elementos nerviosos. En este caso, estos ramos que se observan aquí se llaman filetes nerviosos, en el cual van a traspasar por unos orificios a nivel de lo que es la lámina perpendicular del etmoide, y van la lámina cribosa del etmoide, que van a permitir unir esos filetes con un elemento muy importante llamado bulbo olfatorio, en el cual es un elemento muy importante que se va a encargar de lo que es la captación de la información del olfato. Un dato muy importante que se tiene que saber. Ahora hablemos de los cornetes. Como bien hablamos, tenemos 3 cornetes, son estructuras óseas. Va a estar compuesto de 3 cornetes, en el cual tenemos uno superior y uno medio y uno inferior, en los cuales el superior y el medio van a estar, o es un elemento óseo propiamente de un hueso llamado etmoide, muy importante. Repetimos, va a estar compuesto de 3 cornetes, uno superior, uno medio y uno inferior, en el cual los dos primeros, es decir, el superior y el medio, van a formar parte directamente de la cara medial del hueso etmoide, mientras que el inferior es un hueso impar, que un hueso único, pero par, que se estudia con mayor precisión cuando se toca temas topográficos, como por ejemplo cuando se habla de
el viscerocráneo, que son los elementos óseos que me van a formar los huesos de la cara, se habla específicamente de este hueso. Hacia lo que sería la cara externa, debido a que en esta región se cortó lo que sería el tabique nasal, hacia lo que sería la parte lateral se encuentran unos espacios llamados meatos. Esos meatos son espacios ubicados en lo que serían los cornetes que comunican, como se observa en esta imagen, con los senos. Los senos principalmente son cavidades neumáticas, es decir, espacios dentro de unos huesos en el cual posee una pequeña cantidad de mucosa, pero muy poca. La función principal que cumplen lo que serían los cornetes, en este caso los senos, es primero liberar peso de la cabeza, de los elementos óseos que se encuentran en esa región, y segundo, actúan como amplificadores de la voz. Generalmente cuando las personas tienen, por ejemplo, una sinusitis, las personas suelen modificarle un poco el tono de la voz debido a la inflamación o las vibraciones que ejerce en esa región. Muy importante saberlo. Principalmente esos meatos comunican con esos senos para liberar esa mucosa que se encuentra en dichas cavidades y drenan en dichos espacios y conforman parte de la cavidad nasal. Entonces, hablamos de los cornetes, son estructuras óseas, va a estar compuesta de tres, una superior y media que conforma es propiamente la cara medial del hueso etmoide y uno individual que se estudia en viscerocráneo, y dentro de esos huesos se encuentran unos espacios llamados meatos que comunican con los senos de mi cavidad craneal. Ahora bien, hablemos de la faringe. La faringe es una estructura musculomembranosa que tiene forma tubular. Aquí se observa que va a estar compuesto de tres elementos muy importantes, que es el músculo constrictor superior de la faringe, el constrictor medio y el músculo constrictor inferior. Ella va a estar comunicada, o ella permite la comunicación con ciertas estructuras de nuestro cuerpo. Por ejemplo, comunica con lo que sería la cavidad bucal, con lo que sería la orofaringe, comunica con lo que sería la cavidad nasal a nivel de lo que sería la nasofaringe. Hacia abajo comunica con lo que sería la continuidad, el esófago, y hacia la parte inferior y anterior con la laringe. Ella va a cumplir dos funciones principales, en el cual es permitir primeramente el paso de aire. En este caso, cuando inhalamos, pasa hacia lo que sería cavidad nasal, rinofaringe, orofaringe, y hacia la parte anterior e inferior comunica con la laringe, que es un elemento muy importante que va a contribuir a el paso ya sea de alimentos hacia lo que sería el esófago, como aire hacia lo que sería laringe, tráquea y los otros elementos que me conforman el sistema respiratorio. Y a su vez también cumple funciones de alimentación, debido a que cuando ingerimos ciertos alimentos a nivel de lo que es la boca, pasan o comunica con lo que sería la orofaringe, y luego la comida pasa hacia lo que sería el esófago. Sus vías quedan separadas por la epiglotis, que es un elemento cartilaginoso propiamente de la laringe que se va a encargar de regular dicho paso. Cuando hablamos de sus límites, va a estar hacia arriba, se va a comunicar en esta región, se va a comunicar con lo que sería la base del cráneo, específicamente a nivel de lo que es la apófisis basilar. La apófisis basilar es un elemento óseo propio del hueso occipital, muy importante. Y el límite inferior, que se va a encontrar aproximadamente en esta región, va a estar a nivel de lo que sería
la vértebra cervical número 6 o también llamado C6. Y la longitud aproximada, esto puede variar dependiendo de la edad del paciente y si es masculino o femenino, tiene una longitud aproximadamente entre 13 y a 14 centímetros. Entonces, ya hablamos un poco de lo que sería la faringe y hablamos mucho de las divisiones de la faringe. La faringe ya sabemos que es un elemento que va a tener comunicación con muchas estructuras, tanto como la cavidad nasal, como la cavidad bucal, como con lo que sería el esófago y la laringe. Entonces, la faringe la podemos dividir en 3 porciones. La rinofaringe o la nasofaringe también llamada, que tiene una longitud o un tamaño de aproximadamente 4 a 5 centímetros, que me comunican con la cavidad nasal. En esta imagen se observa que comunican con lo que sería la cavidad nasal a nivel de lo que sería las coanas. Aquí se observan lo que serían los cornetes nasales y el tabique nasal. Una orofaringe que comunica principalmente con lo que sería la cavidad bucal, en el cual tiene una longitud un poco mayor, que tiene una longitud aproximadamente de 5 a 6 centímetros en esta región. Y por último tenemos una hipofaringe o también llamado laringofaringe. Como bien dice su nombre, comunica con la laringe y uno de los más pequeños, una de las distribuciones más pequeñas. Tiene una longitud de entre 2 a 3 centímetros. Ahora, hablemos de la laringe. La laringe es un órgano de fonación en el cual va a estar compuesto de muchos elementos, ya sea cartilaginosos, musculares, pero principalmente cartilaginosos. Como bien dice, va a estar compuesto de muchas piezas cartilaginosas y va a estar situado delante de la faringe, abajo del hueso hioides, que es esta estructura ósea que se observa aquí, encima de la tráquea. Vamos a ver si encontramos una imagen. Aquí tenemos la laringe, va a comunicar hacia abajo con la tráquea en esta región. Hacia arriba se va a comunicar o va a dar continuación con lo que sería la faringe, un poco hacia la parte posterior, y hacia la parte superior principalmente va a estar comunicado o va a estar en relación con el hueso hioide. Ella va a estar o va a cubrir todo lo que sería desde C3 hasta C6, es decir, desde la vértebra cervical número 3 hasta la vértebra cervical número 6. Y como le dije anteriormente, va a estar compuesto de algunos elementos como elementos cartilaginosos, por ligamentos, por elementos musculares y por una mucosa. Entonces, repetimos nuevamente para que quede claro, es un órgano que cumple su función principal es la fonación y control gracias a lo que sería la epiglotis, como hablamos anteriormente. Va a estar compuesto de elementos o piezas cartilaginosas y va a estar situado delante de la faringe, por abajo del hueso hioide y por encima de la tráquea. Va a estar compuesto de algunos elementos, tanto cartilaginosos, ligamentosos, musculares y mucosas. Ahora, si hablamos de los elementos cartilaginosos de la laringe, podemos hablarlo que va a estar compuesto principalmente de ciertos cartílagos particulares, como es el cricoides, la epiglotis, la tiroides, los cartílagos aritenoides y los corniculados. Aquí observamos, tenemos el cartílago tiroides, tenemos la epiglotis, que es un elemento cartilaginoso que me va a permitir el control y el paso ya sea de elementos alimenticios hacia el esófago, como lo que sería el aire hacia lo que sería la laringe.
tenemos la epiglotis, el cartílago tiroides. Tenemos también otros elementos cartilaginosos, como serían los aritenoides, que es estos que se observan aquí, y los corniculados, que es la parte superior. También en su parte inferior tenemos otro elemento cartilaginoso llamado cricoides, en el cual va a dar continuación con este elemento cartilaginoso y muscular que vamos a hablar más adelante, llamado tráquea. Cabe destacar que como es un órgano de la fonación, aquí se va a albergar lo que serían las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales hay unas verdaderas, unas falsas. Las que realmente hacen el sonido son las verdaderas, que son las inferiores, estas que se observan aquí, en el cual realizan el sonido es gracias al paso de aire y al tamaño de las dimensiones que me forman dichas cuerdas vocales. Entre más estrecha sea el espacio, el aire va a hacer más presión y por ende el sonido va a ser más agudo. Mientras que si hay un mayor espacio o la abertura, como una imagen aquí, si está muy pegado va a ser más agudo. Si está muy distanciado, en este caso, la voz va a ser más gruesa. Y también depende del grosor de dichas cuerdas vocales. Un dato muy importante que tienen que saber. Aquí les dejé algunos elementos que muy pocamente se estudia en las generalidades, pero es muy importante saberlo, de algunos elementos musculares. Por ejemplo, tenemos el crico tiroideo, el crico aritenoideo posterior y lateral, tenemos el tiroaritenoideo inferior y superior y los interaritenoideos. Como bien vieron, es principalmente elementos musculares que van de un cartílago a otro, cricotiroides, es decir, del cartílago cricoides hacia la tiroides, y así sucesivamente ocurre con los otros elementos musculares. Cuando hablamos de la irrigación, va a estar dada por lo que sería la arteria laringea superior, que es rama de la tiroidea superior, la laringea inferior y posterior. El drenaje venoso generalmente no se pregunta, pero es importante saberlo. Va a llegar hacia lo que sería la vena yugular interna. Y este elemento muy importante, la inervación de la laringe, va a estar dada por dos nervios principales, que es el nervio laringeo superior y el nervio recurrente. El nervio recurrente lo vamos a tocar un poco más adelante en otra imagen, debido a que es un elemento nervioso muy importante, debido a que ese nervio laringeo recurrente es el que se va a encargar de inervar las cuerdas vocales. Si por ejemplo, buscar una imagen de una vez, aquí tenemos el nervio laringeo recurrente, es este que se observa aquí. Él desciende y a nivel de lo que es el callado aórtico asciende nuevamente pasando por la parte inferior y luego asciende y llega a nivel de lo que serían las cuerdas vocales verdaderas. Cuando ese nervio es lesionado en una cirugía, generalmente la persona puede perder la voz debido a que es un nervio muy pequeño y muy fino que es casi imposible de reparar. Entonces, si hay lesión a nivel de ese nervio, generalmente la persona pierde la voz. Y en el caso de, por ejemplo, una persona que sea cantante, puede acabar con su carrera. Un dato muy importante que tienen que saber. Ahora bien, hablemos de la tráquea. La tráquea es un conducto que es la continuación de la laringe y termina a nivel de lo que es el tórax por una bifurcación, en el cual me van a formar dos estructuras que vamos a hablar más adelante llamados bronquios principales. Los bronquios principales van a estar compuestos de uno izquierdo y uno derecho, y hay un elemento cartilaginoso que lo vamos a ver más adelante, llamado carina traqueal, que es un elemento cartilaginoso en forma de Y invertida, que me va a permitir la bifurcación de dichas estructuras. Tenemos un límite superior, como bien hablamos, va a estar delimitado por el cartílago cricoide a nivel de lo que es la sexta vértebra cervical en esta región.
este que se observa aquí, y el límite inferior va a estar a nivel de lo que sería la vértebra torácica número 5. Si observamos un poco la imagen, la tráquea, esta que se observa aquí, se dirige oblicuamente hacia abajo y un poco hacia atrás. Pasa por arriba del orificio torácico superior y a nivel de lo que sería T5, ella se bifurca gracias a la carina traqueal. Tiene una longitud total de aproximadamente 12 centímetros a 11 centímetros dependiendo de la edad y de la persona. Y bueno, va a estar compuesto de ciertos elementos, como es elemento cartilaginoso que va a formar los anillos. Va a estar compuesto de una membrana fibrosa que la va a recubrir externamente. Va a estar compuesto de lo que sería el músculo traqueal, que el músculo traqueal va a formar una pared en lo que sería la parte posterior y una mucosa que va a cumplir funciones de purificación y de lubricación de dicha estructura. Aquí observamos, va a estar compuesto de unos anillos, aproximadamente son 16 anillos, y este anillo en particular, llamado carina traqueal, es el que me va a permitir la bifurcación de los bronquios principales, tanto izquierdo como derecho. Aquí tenemos una imagen de un corte transversal. Aquí tenemos los anillos traqueales, en el cual son incompletos en su parte posterior. Tenemos la adventicia, que es una membrana que recubre externamente al cartílago, e internamente a ella tenemos esto, que es la mucosa traqueal. La mucosa traqueal cumple funciones de purificación, como ya le dije. Ella se va a encargar de capturar esas partículas que al momento de la inhalación no fueron retenidas a nivel de lo que es las fosas nasales, ni de la faringe, ni de la laringe, y llegan a nivel de lo que es la tráquea y esa mucosa nos permite capturar dichas partículas para que no lleguen a nivel respiratorio. Muy importante. Hacia la parte posterior, esta que se observa aquí, tenemos lo que es el músculo traqueal, en el cual me va a permitir cerrar, debido a que es un conducto, lo que sería la tráquea. Además, esto que se observa aquí sería esófago, en el cual está íntimamente relacionado en su cara posterior. Hay algunos ligamentos que me van a permitir fijar el esófago a la tráquea. Ahora, si hablamos de la irrigación, va a estar dada por lo que serían las arterias tiroideas superiores e inferiores, las arterias del pericardio frénica y las arterias bronquiales. El drenaje venoso generalmente llega a lo que sería la vena yugular interna, el sistema ácido o a las tiroideas inferiores y en algunos casos las bronquiales que están a nivel de lo que es el mediastino. La inervación va a estar dada por lo que sería el nervio laringeo recurrente y de algunos otros elementos nerviosos, como por ejemplo las ramas del plexo pulmonar y de los ganglios cérvico-torácicos. Un poco más de generalidades para que ustedes más o menos sepan cuál es la irrigación, cuál es el drenaje venoso y cuál es la inervación. Ahora, hablemos de los bronquios principales. Los bronquios principales es la continuación. Si hablamos con que va a estar relacionado en su parte superior, sería la tráquea, en el cual luego de formar lo que sería la carina traqueal, él me va a formar un bronquio principal izquierdo y un bronquio principal derecho. Él se va a bifurcar a nivel de lo que es la vértebra número 5 o T5 o D5 también llamada, en el cual hay características que hay que resaltar. Por ejemplo, el bronquio principal derecho es más corto que el bronquio principal izquierdo. Sin embargo, el bronquio principal derecho es un poco más vertical que el izquierdo. Repetimos, el diámetro, la longitud del bronquio principal derecho es menor al bronquio principal izquierdo. Y la dirección que toman los bronquios
es distinta. Por ejemplo, el bronquio principal derecho es más vertical que el izquierdo. El izquierdo es un poco más horizontal. Otra diferencia entre ellas es que el bronquio principal derecho tiene un mayor calibre, es mucho más voluminoso o la luz es mucho más grande que el bronquio principal izquierdo. Por ende, generalmente cuando hay problemas respiratorios, por ejemplo una neumonía, o enfermedades, generalmente afecta principalmente a lo que sería el pulmón derecho por la dirección que tiene el bronquio principal derecho, que es un poco más vertical. Un dato muy importante que tienen que saber. Aquí tenemos tráquea, carina traqueal, que me va a formar la bifurcación de un bronquio principal derecho y uno izquierdo, que posteriormente se van a dividir y a subdividir para formar mi árbol bronquial, que vamos a hablar más adelante. Ahora bien, hablemos de los pedículos pulmonares. Los pedículos pulmonares generalmente suele tener un poco de confusión al momento de estudiarse. Sin embargo, lo estaremos explicando de la manera más sencilla. El pedículo pulmonar va a estar compuesto de dos estructuras muy importantes. Primeramente, el hilio y el pedículo como tal, que son aquellos elementos que van a pasar por el hilio. Ahora, si definimos qué es un hilio, podemos definirlo como una pequeña depresión cóncava, esta que se observa en esta región, todos estos bordes, en la superficie de un órgano. En este caso, cuando se habla del sistema respiratorio, se encuentra a nivel de los pulmones. Hay otros hilios, por ejemplo a nivel esplénico, que es a nivel del vaso, y otros órganos en el cual tienen una entrada y salida de algunos elementos vasculonerviosos. Entonces, definimos un hilio con una depresión cóncava en una superficie de un órgano, en el cual permite la entrada y salida de algunos elementos, tanto vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios y conductos excretores. Muy importante saber la definición del hilio. Y es en realidad el borde o los límites que me van a conformar dicha estructura en esta región. Estos bordes que se observan en el caso de los pulmones va a estar dada por lo que sería el repliegue de la pleura visceral, que posteriormente se va a transformar en pleura parietal. Y los pedículos, que es todos estos elementos que se observan aquí, son aquellos o un conjunto de elementos que van a penetrar el hilio, es decir, algunos elementos que van a entrar y salir de dicho órgano, en este caso los pulmones. Un ejemplo que podemos dar referente a los pedículos a nivel el pulmonar, tenemos lo que serían los bronquios principales, tenemos las venas pulmonares, tenemos las arterias pulmonares, que son elementos que entran y salen en dicho órgano, muy importante. Ahora, ¿cómo se divide los pedículos? Hay unos que van a cumplir o se denominan funcional y otros nutricios. Cuando se hablan de los elementos funcionales, en el caso en los pulmones, se habla de los bronquios y los vasos pulmonares, mientras que los nutricios es referente a vasos y nervios bronquiales. Aquí es muy importante decir cuál es la diferencia entre funcional y nutricio. A nivel de lo que serían los pedículos funcionales o los elementos que son funcionales son aquellos que entran y salen, en este caso en el pulmón, pero no van a cumplir una función específica dentro de dicho órgano. Es decir, no se va a encargar de inervar o irrigar dicha estructura, en este caso el pulmón. Mientras que los nutricios, como bien dice su nombre,
se va a encargar de inervar, irrigar y de drenar todos esos elementos que se encuentran en dicho órgano, en este caso los pulmones. Muy importante saber la diferencia. Entonces, funcionales cumplen funciones en otro sistema, y nutricio se encarga de nutrir, como dice su nombre, dicho órgano. Aquí tenemos un ejemplo. Este es el pulmón izquierdo. Tenemos el ilio, que es todo esto que se observa aquí, que es dado por lo que sería el repliegue de la pleura, en este caso de visceral a parietal. Y estos elementos, por lo menos el bronquio principal izquierdo, las arterias pulmonares, los ganglios linfáticos, son esos elementos que van a conformar mi pedículo. Ahora bien, hablemos de los pulmones. En esta imagen real podemos observar lo que es la tráquea y la bifurcación gracias a la carina traqueal que hablamos anteriormente. Tenemos un bronquio principal izquierdo y uno derecho que van a llegar a nivel de lo que es el ilio que hablamos anteriormente. A simple vista, los pulmones son uno de los elementos más importantes del sistema respiratorio, gracias a que allí se encuentran ciertas estructuras que me van a permitir el intercambio gaseoso. En este caso, tenemos el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. A simple vista podemos decir que el pulmón derecho posee 3 lóbulos, uno superior, medio e inferior, este que se observa aquí, mientras que el izquierdo solamente va a albergar 2 lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior, en el cual va a estar separado únicamente por la cisura oblicua o mayor. En este caso tiene la oblicua mayor, que es esta que se observa aquí, pero también tiene la menor, o también llamada horizontal, que me la divide del lóbulo superior y el medio. Ahora, si hablamos un poco de generalidades de los pulmones, podemos decir que está situado en el interior de cada una de las cavidades pleuropulmonares. Recordando que más adelante vamos a ver las pleuras. Y en este caso los pulmones se van a encontrar dentro de dichas membranas. A su vez hay que recalcar que los pulmones van a estar ubicados a nivel del tórax. Muy importante, siempre se tiene que empezar a describir un órgano de lo macro a lo micro. Está destinado a asegurar lo que es el proceso de hematosis, que es el proceso de intercambio gaseoso, muy importante. Son un órgano par pero asimétrico, como hablamos anteriormente. El pulmón izquierdo es un poco más pequeño que el derecho, ya vamos a ver la diferencia. Se halla envuelto en una hoja visceral. La hoja visceral en este caso va a estar adherida a lo que es el parénquima pulmonar, que luego a nivel de lo que es el ilio va a hacer un repliegue y va a formar lo que sería la pleura parietal. El pulmón derecho es más grande que el izquierdo y ella posee 3 caras importantes. Tienes una cara inferior, o también llamada diafragmática, que está relacionado al diafragma. Tienes una cara externa o intercostal, que está relacionado a lo que es la cara profunda de mi jaula torácica. Y una cara interna, o también llamada cara mediastínica. ¿Por qué se llama mediastínica? Porque va a estar relacionado al mediastino. Ya sea, dependiendo de la literatura, te lo pueden dividir un mediastino posterior, anterior o medio. Va a estar compuesto de un vértice y una base. Aquí observamos, va a estar ubicado en lo que es la cavidad torácica, recubierta por lo que sería la pleura. El pulmón izquierdo suele ser más pequeño que el derecho debido a la presencia del corazón. El corazón generalmente va a estar ubicado en lo que sería la línea media. Sin embargo, cierta porción se dirige hacia la parte izquierda de mi tórax, hacia el tórax izquierdo. Y debido a ese espacio que ocupa el corazón, el pulmón se desarrolló con una dimensión un poco más pequeña. Aquí también observamos, este es el pulmón izquierdo, la vista posterior, la cisura oblicua que pasa aquí y me lo divide en un lóbulo superior y un lóbulo
inferior. Mientras que el pulmón derecho va a tener una mayor, esta que se observa aquí, una cisura mayor o oblicua, y de la oblicua se desprende la menor, que es esta que se observa aquí, o también llamada horizontal, que me va a dividir el lóbulo superior de el medio. Muy importante saberlo. Cara mediastínica va a estar relacionado con lo que sería el mediastino. Cara diafragmática va a estar relacionado a lo que sería el diafragma en esta región. Cara intercostal, que va a estar relacionado a lo que sería el arco costal. Una base inferior y un vértice superior. Aquí tenemos la cara mediastínica y aquí tenemos en este caso, las pleuras. La visceral, que está adherido totalmente a lo que sería el parenquima pulmonar, y a nivel lo que es en esta región hay un repliegue o la misma membrana se repliega para formar lo que sería la pleura parietal. La vamos a hablar más adelante. Aquí más de lo mismo, tenemos el pulmón derecho con 3 lóbulos, uno superior, medio e inferior, en el cual va a estar dividido por 2 cisuras, una oblicua o mayor, que va a dividir el lóbulo superior del inferior, y una menor u horizontal, que me va a dividir en la superior de la media. Mientras que el pulmón izquierdo, un poco más pequeño, debido aquí a la presencia del corazón, en el cual esta curvatura se llama escotadura cardíaca, va a estar compuesto por 2 lóbulos, uno superior y uno inferior, dividido por esta cisura llamada oblicua o mayor. Ahora bien, empecemos a hablar la diferencia o los distintos elementos que se encuentran en cada pulmón. Empecemos primero con lo que sería el pulmón derecho. El pulmón derecho, más voluminoso, va a estar compuesto de 3 lóbulos, superior, medio e inferior, dividido por 2 cisuras, una menor y una mayor. Ahora, cada pulmón va a estar subdividido por segmentos. Muy importante saberlo. Es decir, que el lóbulo superior va a subdividirse en 3 segmentos, en el caso del pulmón derecho. El lóbulo medio va a estar subdividido por 2 segmentos, mientras que el lóbulo inferior va a estar dividido por 1, 2, 3, 4, 5 segmentos. Muy importante. Ahora, ¿cuáles son esos segmentos? Aquí les traigo una imagen. Del lóbulo superior, como bien le dije, va a estar compuesto de 3 segmentos. Va a tener un segmento apical, que es el número 1. Va a tener un segmento dorsal, número 2. Y un segmento ventral o anterior. Entonces, cuando nosotros describimos los pulmones y queremos mencionar un segmento en particular, decimos, por ejemplo, si queremos nombrar el número 1, sería el segmento apical del lóbulo superior de mi pulmón derecho. Siempre hay que detallarlo con nombre y apellido. Siempre hay que decir qué pulmón es, qué lóbulo se encuentra, debido a que son estructuras que se pueden encontrar en su homólogo, es decir, en el pulmón izquierdo en este caso. Eso con respecto al lóbulo superior, apical, dorsal y ventral. Del lóbulo medio se encuentra dividido por 2 segmentos, un segmento lateral externo en número 4 y uno más pequeño de número 5 llamado segmento medial del lóbulo medio. Repetimos, segmento lateral externo del lóbulo medio y el segmento medial del lóbulo medio. Eso con respecto al lóbulo medio. A nivel de lo que sería el lóbulo inferior, este que se observa aquí, va a estar dividido por 1, 2, 3, 4, 5 segmentos, como comenté anteriormente. Ahora, ¿cuáles son esos segmentos? Tenemos primeramente
el número 6, llamado segmento de Fowler, o también apical del lóbulo inferior. Muy importante, segmento de Fowler, este que se observa en el número 6. El número 7, que es un segmento pequeño, llamado segmento paracardíaco del lóbulo inferior. Repetimos, segmento paracardíaco del lóbulo inferior. En este caso del pulmón derecho. Y luego tenemos el número 8, que es un poco más sencillo, llamado segmento anterobasal. Si este es anterobasal, este es segmento laterobasal y este que se ubica posterior es el segmento posterobasal. Repetimos, del lóbulo inferior va a estar compuesto de 6 partes: el segmento de Fowler, el segmento paracardíaco, el segmento anterobasal, el laterobasal y el posterobasal. Y eso correspondería a los distintos segmentos o la segmentación pulmonar de mi pulmón derecho. Ahora bien, empecemos a describir lo que sería el pulmón izquierdo. El pulmón izquierdo, como bien saben, es un poco más pequeño que el derecho. Solamente va a estar compuesto de 2 lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior, dividido por la cisura mayor u oblicua. Muy importante. Ahora, ¿cómo va a estar segmentado el pulmón derecho? El pulmón izquierdo en este caso. Muy parecido a lo que sería el pulmón derecho. Sin embargo, como el pulmón izquierdo no posee segmento o lóbulo, mejor dicho, medial, hay otros elementos que hay que destacar, que es únicamente que se encuentra en dicho, en este caso el pulmón izquierdo. Ahora, en el pulmón izquierdo, el lóbulo superior va a estar compuesto nuevamente por 3 segmentos. Tenemos un segmento apical, este que se observa en el número 1. Tenemos un segmento dorsal de número 2 y un segmento ventral de número 3. Repetimos, 3 segmentos: apical, dorsal y ventral. Hay algunas literaturas en el cual el segmento número 1 y el 2 los unen, es decir, el segmento ápico posterior lo llaman. Entonces sería el segmento ápico posterior y el segmento ventral del lóbulo superior de mi pulmón izquierdo. De esa forma se debería de describir dichos segmentos pulmonares. Muy importante. Ahora, aquí yo quiero hacer una pausa debido a que es un elemento muy importante. Como el pulmón izquierdo no posee el lóbulo medio, hay que describir, o ella posee unos segmentos que serían algo relacionado o parecido a lo que sería el lóbulo medio del pulmón derecho. A nivel de lo que es el lóbulo superior, se encuentran el número 4 y el número 5, que no lo habíamos hablado anteriormente. Eso correspondería, por así decirlo, al lóbulo medio del pulmón izquierdo, si el pulmón izquierdo tuviera lóbulo medio. Pero como no posee, el lóbulo superior va a estar compuesto no por 3, sino por 5 segmentos. Ya hablamos que va a estar compuesto por un apical, ápico posterior, y uno ventral. A su vez posee 2 segmentos más, el número 4 y el número 5. El número 4 se va a llamar segmento superior de la língula. Repetimos, segmento superior de la língula. Y el número 5 se va a llamar, muy parecido, que es segmento inferior de la língula. Repetimos, segmento superior de la língula, segmento inferior de la língula. Y eso correspondería a los segmentos que se encuentran en mi lóbulo superior
del pulmón izquierdo. Repetimos para que quede claro. Un segmento apical, un segmento dorsal y un segmento ventral. Va a estar a su vez compuesto de dos más, que es el segmento superior de la língula y el segmento inferior de la língula. Ahora, ¿cómo va a estar compuesto el lóbulo inferior del pulmón izquierdo? La segmentación es muy parecida a lo que sería el pulmón derecho. En este caso tenemos el número 6, en el cual se va a llamar segmento de Fowler. En este caso, pulmón izquierdo. El número 7, que es este pequeño que se observa aquí, se va a llamar segmento paracardíaco del pulmón izquierdo. Luego tenemos el número 8, llamado segmento anterobasal del pulmón izquierdo. Número 9 tenemos el segmento laterobasal del pulmón izquierdo. Y por último, en número 10 tenemos el segmento posterobasal del pulmón izquierdo. Es realmente lo mismo que el pulmón derecho, pero es muy importante recalcar de qué pulmón se está hablando. En este caso es el izquierdo. Entonces es muy importante que tengan en cuenta cada vez que vayan a escribir una estructura, escribirla con nombre y apellido. Muy importante decir si es el superior, ventral, dorsal, izquierdo, derecho. Es muy importante siempre en lo que se estudia la medicina describirlo lo más detalladamente posible. Y eso correspondería a la segmentación de mi pulmón izquierdo. Ahora, ¿qué es lo importante observar a nivel de lo que es la cara mediastínica? Generalmente en la cara mediastínica hay dos cosas que hay que estudiar en esta cara. Primeramente, el ilio, debido a que es un elemento muy importante debido a que permite el paso y salida de elementos vasculares, nerviosos y gangliolares que van a tener ya sea funciones a nivel de los pulmones como en otros órganos. Muy importante recalcar esto. ¿Qué otro elemento es importante a nivel de lo que es la cara mediastínica? Las impresiones que dejan los órganos mediastínicos. Por ejemplo, tenemos el pulmón izquierdo y el pulmón derecho. A nivel de lo que es el pulmón izquierdo, se puede observar la impresión o el molde, por así decirlo, que deja el corazón. Se observa aquí. Este que se observa aquí es la impresión de, primeramente, el callado de la aorta, que desciende y se continúa con la aorta descendente, en este caso torácica. Muy importante. A su vez, aquí se encuentran las divisiones de mi callado de la aorta y a nivel de lo que es el pulmón derecho se encuentran otras impresiones también. Se encuentra un poco la impresión cardíaca, se encuentra también lo que es el callado de la vena ácido, se encuentra lo que sería la vena cava superior, la impresión. También se puede observar ciertas estructuras como es el relieve del esófago, en este caso que viene o esófago cervical, pasa el orificio superior de mi tórax y se transforma en torácica. Y eso como tal correspondería a lo más importante de la cara mediastínica. Entonces tenemos lo que sería el ilio pulmonar y las impresiones que dejan los órganos mediastínicos. Tenemos cómo va a estar ubicado la cara mediastínica y en esta región se retiró el corazón, en el cual cumple o deja una gran impresión en ambos pulmones. Ahora, hablemos de la segmentación bronquial. Ya hablamos de los bronquios principales, hablamos de la tráquea y
necesitamos saber qué son la segmentación bronquial. La segmentación bronquial es las ramificaciones que va a dar esos bronquios principales al momento de llegar al hilio pulmonar. Ellas van a cumplir una función de llevar y sacar el aire que entra y sale de los pulmones. Muy importante saberlo. Esa segmentación bronquial es la que me va a permitir distribuir todo ese aire a los distintos segmentos de mis pulmones. Entonces, aquí observamos, sabiendo que en el pulmón derecho, el lóbulo superior va a estar compuesto de 3 segmentos, uno apical, uno dorsal o posterior y uno ventral. Muy importante. Dichas ramificaciones se van a dirigir hacia esos segmentos y van a permitir una distribución del aire adecuadamente en todas las porciones de mis pulmones, o en este caso de todos los segmentos. ¿Con qué fin? Va a cumplir una función de distribución adecuada para que esos procesos de intercambio gaseoso se den adecuadamente. Muy importante. Aquí tenemos, en el caso del lóbulo medio, tenemos para el segmento lateral y el segmento medial, este que se observa aquí. Vamos a acercarlo un poco más. Correspondería al lóbulo medio, la segmentación bronquial. Este que se observa de color moradito correspondería al lóbulo apical o de Fowler, del lóbulo del lóbulo inferior del pulmón derecho. Tenemos el basal medial, tenemos el anterobasal, el laterobasal y el posterobasal, distribuido a los distintos segmentos en los distintos segmentos de mis pulmones. Muy importante. Y a nivel de lo que sería la segmentación en el pulmón izquierdo, tenemos el bronquio principal izquierdo. Aquí se encontraría lo que sería el hilio, y al penetrar dicho hilio, se va a dividir en 2 ramas, debido a que posee 2 lóbulos, superior e inferior, destinado al lóbulo superior y al lóbulo inferior. Para el lóbulo superior va a estar ramificado, sabiendo que en el pulmón izquierdo, específicamente en el lóbulo superior, va a estar dividido en 5 segmentos. El de color rojo va a estar destinado al ápico posterior, que ya hablamos anteriormente que en algunas literaturas se divide en apical y dorsal, o también llamado ápico posterior. Y otro destinado al segmento anterior del lóbulo superior de mi pulmón izquierdo. A su vez quedan 2 segmentos restantes, que es el lingular superior, este que se observa aquí, y el lingular inferior. Ese correspondería a la segmentación bronquial de mi lóbulo superior de mi pulmón izquierdo. Ahora, con respecto al lóbulo inferior, va a estar compuesto de un no superior o apical, o también llamado de Fowler, pero el pulmón izquierdo va a tener un anteromedial, va a tener un laterobasal, que es este que se observa de color marrón, y un posterobasal. Muy importante recalcar. Entonces tenemos el superior, o también llamado de Fowler, tenemos el anterobasal, tenemos el laterobasal, color marrón, y por último tenemos el segmento posterobasal. Muy importante recalcar. Y eso sería la segmentación bronquial de mis pulmones. Repetimos: bronquio principal izquierdo, bronquio principal derecho. En este caso hay 2 divisiones que se van a dividir para los distintos segmentos, uno para el lóbulo superior y uno para el lóbulo inferior, y en el caso
de el pulmón derecho va a tener 3 ramificaciones, uno para el lóbulo superior, uno para el lóbulo medio y otro para el lóbulo inferior. Aquí tenemos más de lo mismo, cómo sería la división o las distintas partes, o mejor dicho, la segmentación bronquial de mi pulmón derecho. Aquí tenemos, aquí les dejo una imagen para que más o menos se guíen con respecto a la distinta o la segmentación bronquial. Aquí les dejé lo que sería la segmentación de mi pulmón izquierdo, específicamente segmentación bronquial. Una imagen, esa segmentación se va a encargar de distribuirse a los distintos segmentos, tanto para mi pulmón izquierdo como para mi pulmón derecho. Ahora bien, hablemos de la pleura. Hemos hablado y tocado este tema anteriormente. Sin embargo, no lo hemos detallado adecuadamente. Cuando hablamos de la pleura, en este caso pulmonar, hablamos de que es una membrana serosa que va a recubrir ambos pulmones, tanto en la cara mediastínica como en la cara diafragmática, como en la cara que va a estar relacionado con la caja torácica, específicamente con respecto a la cara interna de mi cavidad torácica, muy importante. Ello va a estar compuesto de 2 pleuras, una pleura parietal y una pleura visceral. La visceral es la interna y la parietal es la externa, como se observa en la imagen. Aquí lo más importante, vamos a buscar otra imagen, es que la pleura visceral, esta que se observa aquí, va a estar adherida completamente al parénquima pulmonar. Es casi que imposible retirar lo que sería la pleura visceral sin retirar un segmento de mi pulmón. Muy importante saberlo cómo está adherido a dicha estructura. Mientras que la parietal suele ser un repliegue a nivel de lo que es el ilio, ya lo vamos a ver más adelante, que es continuación de dicha pleura visceral. Sin embargo, entre ambas pleuras va a haber un espacio llamado espacio interpleural, que lo vamos a detallar un poco más adelante, que tiene una función muy importante. Aquí tenemos la pleura visceral, esta que se observa de colorcito azul, es la que va a estar adherida completamente al parénquima, en este caso parénquima pulmonar. Ella recubre todas las caras o los distintos segmentos de mi pulmón y luego a nivel de lo que sería el ilio, en este caso el pulmón derecho, ella se repliega como se observa en la imagen. Ella hace un doblez y vuelve a hacer el mismo recorrido, pero ahora formando la pleura parietal. Repetimos, la pleura visceral, esta que se observa aquí, va a estar adherida completamente al parénquima hepático, cubriendo todas las caras de mi pulmón, y a nivel de lo que es el ilio pulmonar se va a replegar y va a formar lo que sería la pleura parietal, esta que se observa de color rojo. Ahora, ¿qué es importante recalcar a nivel de lo que es el espacio? Llamado espacio interpleural. Ese espacio interpleural es imaginario. Es decir, ella posee una pequeña cantidad de una sustancia que permite que las 2 pleuras no se adhieran completamente, sino que se deslicen entre sí. Sin embargo, ella es un espacio, se denomina un espacio virtual, debido a que no posee como tal fluidos. ¿Qué pasa cuando hay un traumatismo en esta región? Que hay como una perforación a nivel de lo que es las pleuras.
sucede que ese espacio se convierte en real, ya no es virtual sino real, en el cual suceden ciertas patologías, ciertos problemas como es un hemotórax o un neumotórax. Cuando se habla de hemotórax, hemo proviene de sangre, tórax en sangre. Entonces decimos que el espacio interpleural se ha llenado, en este caso, de sangre y está colapsando dicho órgano. Como observamos aquí, todo esto que se observa aquí es que ese espacio interpleural se ha llenado de fluido, en este caso de sangre, y está haciendo presión a el pulmón izquierdo. Repetimos, cuando hablamos de hemotórax es referente a sangre, y cuando hablamos de neumotórax es referido a aire. Generalmente se observa una línea, como se observa en la imagen. Este es un neumotórax en el cual el aire hace presión hacia la porción media y el pulmón, en este caso el izquierdo, no se puede expandir, es decir, no hay un proceso de llenado y por ende la persona puede quedar sin oxígeno debido a que no hay una expansión adecuada a nivel de lo que serían los pulmones, por ende no se puede realizar el proceso de intercambio gaseoso. Generalmente a nivel de lo que es las placas se observa de color negro, que representa el aire acumulado en esos espacios interpleurales. Hay casos en que se ven las dos, como este, que es un hemoneumotórax, es decir, la combinación de fluido, en este caso sangre, con aire en el espacio interpleural. Un dato curioso, pero muy importante que se va a estudiar en futuras clases. Y por último tenemos el diafragma. El diafragma es un elemento músculo aponeurótico que va a cumplir una función muy importante al momento de la respiración. Ella no solamente va a cumplir funciones de los procesos ventilatorios, sino que también me permite la separación del tórax con la cavidad abdominal. Me va a dividir esas dos o esos dos espacios topográficamente. Va a estar compuesto de dos cópulas y un centro frénico. Aquí tenemos la cúpula diafragmática, en este caso derecha, y la cúpula diafragmática izquierda. Y en su porción media, esto que se observa aquí de blanco, se llama centro frénico, es que en realidad son las porciones tendinosas de mi músculo. Ahí se va a posar, en este caso, en esta región se va a posar lo que sería la cara diafragmática de mi corazón. Muy importante destacarlo. Y posee tres orificios muy importantes, que es el orificio aórtico, el orificio esofágico y el orificio de la vena cava inferior. Tenemos el orificio de la aorta, que se va a transformar de aorta torácica a aorta abdominal. Y luego tenemos el esófago, que como en el caso de la aorta sucede, que se va a convertir de esófago torácico a esófago abdominal, que luego se va a continuar con otras estructuras, que en este caso sería el estómago. Y por último tenemos el orificio de la vena cava inferior, que es muy importante debido a que ella va a llegar a nivel de lo que es la aurícula derecha para posteriormente continuar lo que sería la circulación, que se va a detallar o estudiar con mayor detalle en las siguientes clases. Aquí tenemos nuevamente centro frénico, va a tener el orificio aórtico, el orificio esofágico y el orificio de la vena cava inferior. Esta es una vista inferior.
Y bueno, chicos, esta fue la clase de hoy. Sé que fue un poco larga, sin embargo es importante, es un sistema que lleva un poco de tiempo debido a la cantidad de órganos que posee y estructura. Sin embargo, la traté de resumir lo más o ser lo más preciso posible. Y bueno, cualquier pregunta, duda que tengan, lo pueden hacer a través de las redes sociales. Y bueno, nos vemos.